Tengan todos muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 7. Nos ha tocado siempre hablar del mismo tema, igual que mis compañeros, que como se puede ver en la guía que está en Classroom, que es la influencia del humanismo en la educación pre-reforma del 95 y efectos en la formación del estudiante en la no inclusión en la última reforma educativa. Nosotros somos el grupo número 7, como ya mencionamos, que está conformado nada más por Sandra Lisette Tobar Padilla y mi persona Jocelyn Elizabeth Acevedo, el cual nosotros hemos investigado y nos hemos dado cuenta que la educación humanista se empezó a desarrollar a principios del siglo XX, donde la creciente de la pedagogía era un momento de expansión que se trataba de basar en la importancia de la educación para las nuevas generaciones que venían en camino, ¿verdad? El cual hace referencia a que se deben de pretender de una manera muy integral para que las personas, con tal de que al momento de impartir la educación no se fuera tan difícil hacia los educandos, se debe de ser también como miembros útiles para sí mismo dentro del sistema de la sociedad o dentro de la ciudad, podríamos decir, en todos los demás miembros que posiblemente conforman la sociedad. Con esto nos hacemos referencia a que al hablar de la educación humanista no solamente nos referimos a como seres humanos, sino que implica también a la educación que debemos de tener como seres humanos, valga la redundancia. Hacemos énfasis a las enseñanzas que se mencionan en los humanistas, los valores, las normas, las creencias, las ciencias, costumbres, etcétera, etcétera, y con lo que se debe fomentar lo que es el respeto, la tolerancia en las personas, teniendo en cuenta que la educación es de vital importancia para que en la sociedad, en este caso, se vaya adoptando de una forma, bueno, en el caso de nuestro país, que es una república, entonces sería de una manera de forma democrática republicana, ¿verdad? Como podemos mencionar que el humanismo lo podemos definir como un término que hoy en la sociedad resulta extraño para algunas sociedades, el cual a diario de la vida ordinaria se puede observar con una gran frecuencia. El humanismo surge de una imagen en el mundo que podemos decir que en la Edad Media el humanismo fueron intérpretes de nuevas aspiraciones, también responsables de nuestras propias elecciones, de metas, de visión, de misión, de lo que nosotros queremos. Bueno, y de acuerdo a esto que se menciona anteriormente, el contraste que tiene el humanismo, se puede identificar que en la educación humanista es donde una perspectiva indirecta, es porque el docente con el alumno tiene una relación del cual debe de aprender de una manera impulsiva a una manera, como puedo decir, proveedora de las experiencias que se ocurren dentro de los proyectos, exploraciones, investigaciones, etcétera, etcétera. El estudiantado no debe de ser de una sola partícipe de una sola parte, porque las personas a veces con efectos, intereses y valores personales, el cual de ellos se debe de considerar como egocentristas. Y nosotros no queremos formar personas egocentristas, sino que nosotros queremos una educación humanista que haga sentir el valor, que haga sentir que la educación vale en estos tiempos. Nosotros como docentes no debemos de tener ese propósito que sea egocentrista, sino que debe ser humanista, que debe formar a un educando que ellos mismos deben de tomar sus propias decisiones, que el respeto, el derecho a los demás como personas, como educandos, como docente, como alumno. Bueno, un ejemplo ahora en la actualidad puede ser que el docente debe de asumir el rol que tiene. El educando debe de hacer el rol que le corresponde como una persona pasiva y el docente como una persona activa, el cual el docente está interesado en que el educando aprenda y el educando debe de estar interesado en que el docente le enseñe. Él como una persona total de un ente que está absorbiéndole en su psiquis, la actitud que debe de presentar el educando debe de ser de una manera receptiva hacia una nueva forma de enseñanza que se le está impartiendo. Bueno, hoy en día se puede decir de que
el cambio tecnológico ha influenciado mucho en lo que es en la educación, porque la educación ya no es igual a los tiempos de antes, porque hay más que todo se basa en la información que encontramos en internet, la comunicación que se presenta en los videos como TikTok o los de YouTube, o sea, son cosas que han influenciado mucho porque hoy hasta los niños, no, yo no quiero seguir estudiando, yo quiero ser youtuber, cosas así. Entonces la influencia de la tecnología ha como transmitido un poco de muchas desventajas hacia la educación. Debe de formar en una manera humana, en el centro de todos los conocimientos más culturales que se van ligando a los valores como seres humanos que somos. De una manera personal lo puedo tomar yo, que puedo considerar mi manera humanista de una perspectiva histórica que he atravesado, que puedo ver yo para adelante como mamá, como docente, como yo quiero humanizar a mis educandos en la sociedad que yo quiero realizar, que sería una educación humanista. Nosotros como seres humanos necesitamos aprender para poder aprender, a razonar, a comparar, a distinguir, a explicar, a analizar y poder estar en una forma de enriquecer esos conocimientos que se nos imparten como educandos en el pensamiento que se debe. Otro ejemplo que nosotros encontramos en la investigación en la actualidad de la educación es humanista, es la educación a distancia, ya que esta se apoya también de las nuevas tecnologías. La educación a distancia tiene sus ventajas y desventajas como conocemos, ¿verdad? Pero la tecnología también así ha tenido puede decir, su ventaja y su desventaja. En este caso, en la educación a distancia tiene una gran ventaja porque apoya y ayuda a resolver las necesidades de personas que no pueden asistir a sus clases presencialmente, a la sociedad actual que se quiere preparar, que debe de ser una educación con mucha demanda, por ser de una manera permanente y con esta realidad solo se ve que el problema de la sociedad no es solamente el índole de delincuencia ni nada, sino que también el índole de tecnología, como también influye que es la perspectiva humanista, ya que el humanismo, como se menciona en todo lo que he podido hablar y lo que yo he entendido, es que el fundamento que ese tiene es que debe de ir comprendiendo, analizando, organizando y proyectando la vida de las personas de una manera integral. Yo como futuro docente, yo quiero tener unos alumnos de educación, de que no sean egocentristas, sino que yo quiero mis alumnos que sean de una persona integral, que sea una persona organizada, que sea una persona analista y que sepa desenvolverse al momento de que todas las adversidades que presenta el Estado, él lo puede explicar y lo puede tener en el momento en cuenta y basarse en que la importancia de la educación que él ha recibido la va a ir impartiendo nuevas generaciones por nuevas generaciones, como ha sido esto siempre. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Las ideas y las doctrinas que ese tenía eran como elevadas hacia un pensamiento humanista, que siempre ellos debían de tener su valor, que debían de tener su norma, su convivencia, su respeto y todo esto. Las ideas y las doctrinas que investigamos y encontramos en los documentos nos dicen que eran elevadas en los pensamientos, que vienen desde el momento que tienen un carácter y le dan su valor a la educación. Estos vienen y toman unas cualidades del cual el liberalismo, el realismo, integran en el humanismo con el idealismo, se integran y hacen una relación que viene surgiendo ya el humanismo en sí. Quiere decir que tiene una relación por reconocer siempre el valor de la persona humana. En tal caso, que tal nos interesa a nosotros es el educando, ¿verdad? Como un punto de partida, principalmente la educación, ¿verdad? Siempre teniendo y tomando en cuenta que el ambiente donde se encuentran los educandos debe de ser muy importante dentro de las instituciones o en el hogar o en cualquier zona donde se encuentren. Es muy importante porque el educando siempre depende del sistema que él se encuentre o en el ambiente que él se encuentre, él va a tratar de desenvolverse, de tratar de desarrollar las ideas, los pensamientos que él acude
o que toma en ese instante. Bueno, el humanismo, como ya se había mencionado al inicio, surgió en el siglo XX. Este aportó a que no debía ubicarse en el movimiento del conductismo, porque el sistema de la educación fue creado por, digamos, Pavlov. Pavlov fue un filósofo que él tomaba las ideas psicológicas como que el aprendizaje debe de ser a partir de un condicionamiento animal. Por aquí tenemos una imagen donde puede decirte que el condicionamiento animal por medio de reacciones estimulantes, reacciones inversas y todo eso, se puede dar cuenta uno cómo es que de acuerdo a las perspectivas del humanismo que viene dando e incorpora el existencialismo como lo menciona Pavlov. En ese mismo momento el humanismo se incorpora, como ya había mencionado, en el existencialismo y toma las siguientes nociones, las cuales puedo mencionar que el humano debe de ser de manera electiva, sería un ente capaz de elegir su propio destino, como por ejemplo puede ser mi destino, cuál es ser un... Yo voy a hablar un poco acerca de lo que es el humanismo y cómo nace el humanismo. Para empezar, el humanismo nació en Italia y se extendió por toda Europa. El humanismo propone que el humano es el centro del universo. El humano adquiere características como la solidaridad, adquiere características como la igualdad, entre otras. Los seres humanos pueden sentir y pensar sin la necesidad de una deidad suprema. Eso quiere decir, ellos pueden actuar de acuerdo a sus convicciones, sus vivencias, etc. El humanismo se inspiró en la cultura greco-romana. Esta cultura greco-romana se dio gracias a la emigración de los eruditos que se desplazaron por toda Europa por el empuje de los turcos y gracias a la caída de Constantinopla. Así fue como se fue dando origen al idioma griego, y el humanismo es una teoría que se centra en que el hombre tiene que alcanzar la felicidad y tiene que tener empatía hacia los demás. El humanismo es una corriente filosófica que se enfoca en la importancia del humano, valga la redundancia, y la dignidad, que promueve también valores como la razón, la libertad, la solidaridad, como ya había mencionado, dentro del ámbito educativo. El humanismo ha tenido una gran influencia en los estudiantes, en la vida académica de ellos, ya que enfatiza en el desarrollo integral de las personas, su capacidad crítica y su capacidad creativa. Los estudiantes, gracias al humanismo, pueden cuestionar lo que se les enseña, pueden tener creatividad, inspirarse gracias a alguna actividad en base al humanismo. Antes de la reforma del 95, la educación en muchos países de América Latina estaba influenciada por el humanismo, que se manifestaba en la importancia que se le daba a la formación humanista, las artes, las letras, la cultura, la ética, etc. En este enfoque, la educación era vista como una herramienta para formar individuos críticos y conscientes de su papel en la sociedad, que los humanos fueran capaces de asumir el papel que se les asignara.
En ese sentido, la educación humanista se centraba en el desarrollo de las habilidades y competencias, en que los seres humanos pudieran desarrollar muchas habilidades y no solamente una. Como bien sabemos, en la actualidad existen muchos numerosos ejemplos que muestran la importancia de los enfoques humanistas dentro de la educación. Uno de ellos es el movimiento popular de la educación, que busca promover una educación crítica donde los alumnos critiquen y cuestionen a los maestros, que se desarrolle bastante la parte de la educación problematizadora. Y aparte de esto, esto busca promover una educación con un desarrollo integral de la persona y en la transformación social, que gracias a sus experiencias sociales, sea capaz de desarrollarse de manera crítica gracias a la realidad que ésta le presenta. Otro ejemplo es la incorporación de las asignaturas como la educación ciudadana, la ética, los valores, aunque muchas veces las personas consideran estas materias como innecesarias, pero los enfoques humanistas nos enseñan a que todo lo que tiene que ver con el ser humano es importante. También la formación de los valores para una convivencia pacífica y justa en la sociedad, que no se dé una pelea entre las personas y que todo sea en constante armonía. También se puede mencionar las iniciativas en el ámbito de la educación artística, que promueven el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico a través del arte y la cultura, ya que gracias a la cultura nosotros somos lo que somos, y también tenemos que apreciar nuestra cultura como salvadoreños. Tenemos que ver que es demasiado importante saber y educarnos acerca de quiénes somos, etc. Promovía el desarrollo de las habilidades sociales, el pensamiento crítico, la capacidad de los análisis, lo que permite a los estudiantes desarrollar una conciencia social y un compromiso en su comunidad, ya que para ello ellos tienen que responsabilizarse. Con la reforma del 95 se produjo un cambio importante en el modelo educativo, que orientó hacia una formación más técnica, más sistemática y enfocada en el mercado laboral, ya que al sistema le importaba más el mercado laboral que la educación humanista. Se establecieron nuevos planes de estudio y se redujo el tiempo dedicado a la formación humanista, como antes les mencionaba, que lo consideraban no importante. Este enfoque fue criticado por muchos educadores filósofos, ya que para los filósofos era importante el humanismo. Estos argumentaron que la educación debería seguir teniendo un enfoque principal hacia el ser humano. La formación integral de la persona es muy importante. En este sentido, la reforma del 95 fue vista por muchos como una medida para adaptar la educación a las necesidades del mercado laboral, o sea, que fuera una educación flexible, pero en áreas específicas. Sin embargo, este enfoque se centró en la formación técnica y profesional y dejó de lado la información que se tenía de la educación humanista y todo lo cultural. Por otro lado, la no inclusión del humanismo en la última reforma educativa ha sido objeto de debate, ya que no a muchos les parecía
que no se tuviera esa parte humana, así como a no muchos les parecía que sí la hubiera. Ya dejando de lado los aspectos fundamentales de la formación de la persona, en mi opinión personal, yo pienso que es importante tener en cuenta no solo la educación en el mercado laboral, sino que también la educación integral, ya que esto nos da lo que nos hace ser seres humanos. Esto nos permite desarrollar habilidades psicomotoras, habilidades motrices, podemos ser críticos. Prácticamente la educación humanista nos ofrece una amplia gama de características que nos permiten ser una sociedad más justa y más equitativa, aunque debería de ser como una especie de equilibrio el que debe haber entre la educación integral y la educación en el mercado, ya que ambas nos sirven, por ejemplo, la educación en el mercado a ser más competitivos en el ámbito laboral, y la educación integral nos permite ser mejores personas.